Evangelio de hoy, viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario, la Natividad de la Santísima Virgen María, fiesta. 8 de septiembre. La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la Virgen María cada 8 de septiembre. El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias tradiciones, algunas considerando a María descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente griega y armenia señala Nazaret como cuna de María. La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María es conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual se cierra con la dormición en agosto. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesión letanía que terminaba en la Basílica de Santa María la Mayor. Primera lectura. Lectura de la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4a. El tiempo en que la madre dé a luz. Así dice el Señor: pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y Él mismo será la paz. Salmo responsorial. Salmo 12. Desbordo de gozo con el Señor, porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio. Desbordo de gozo con el Señor. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo por el Señor. Versículo antes del Evangelio. Aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de justicia, Jesucristo nuestro Señor, Dios. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 16 y versículos del 18 al 23. La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón.
Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abia. Abia engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatam. Joatam engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. A Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. A Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A primera vista pareciera que no tiene objeto alguno el traer aquí la genealogía de Jesucristo, o lista de los progenitores o ascendientes de Jesucristo. Es un comienzo con el que inicia San Mateo su Evangelio y que tiene como finalidad demostrar el origen humano de Jesucristo. A lo largo de su Evangelio, San Mateo probará con las profecías y con los milagros realizados por Jesús su naturaleza divina.
pero era preciso demostrar también su parentesco con los hombres a los que venía a salvar. Jesús es puesto en un marco histórico, geográfico y étnico, pero ya desde el principio Jesús aparece perseguido por su propio pueblo. Hay más entre las personalidades mencionadas en el árbol genealógico de Jesús. Encontramos algunas mujeres de origen no israelita, como queriendo dar a entender la universalidad de la redención. De todo esto debemos deducir que siempre nos debe iluminar la luz de la fe y dejarnos guiar más por la fe que por la razón, más por los principios de la historia de la salvación que por las condiciones de la pura sociología. Además, hallamos otra razón por la que San Mateo juzga prudente poner los ascendientes del Salvador. Jesús, que se nos presenta como hijo de María, nacido bajo la paternidad legal de José, es el Cristo, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, venido al mundo para librar a los hombres de sus pecados. Y esta es precisamente la primera preocupación de San Mateo, demostrar documentalmente por su genealogía que Jesús era efectivamente el Mesías, hijo de David, prometido en el Antiguo Testamento, expresión esta de hijo de David, que era usual para denominar al Mesías. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este versículo nos demuestra la generación virginal de Jesús y el papel de padre adoptivo que le compete a San José. En efecto, de él se desprende que José es el esposo de María, que no tiene parte alguna en la concepción de Jesús, que tiene una responsabilidad legal y jurídica sobre el hijo de su esposa. José, su esposo, que era un hombre justo. Para entender correctamente este texto del Evangelio, es necesario conocer que la celebración del matrimonio entre los judíos constaba de dos actos: los esponsales o desposorios, que suponían un compromiso tan real que al prometido se lo llamaba ya esposo y no podía quedar libre más que por el repudio, y las bodas propiamente tales, que eran la ceremonia complementaria del contrato nupcial. La justicia de José consiste sin duda en que no quiere encubrir con su nombre a un niño cuya filiación ignora, pero también en que, convencido de la virtud de María, se niega a entregar al riguroso procedimiento de la ley este misterio que no comprende. San José no conocía el misterio de la encarnación. Es explicable entonces su turbación ante el hecho que tiene sus ojos por un lado y ante el convencimiento de la santidad de María por el otro lado. Se halla frente a un misterio que no alcanza a comprender y por eso piensa en dejar a María. Como en la vida de San José, también a veces se nos presentan situaciones difíciles y oscuras. Dentro de los planes de Dios se hallan con frecuencia las pruebas y los atributos, y las pruebas y las tribulaciones, que pueden purificarnos y acercarnos más a Dios. De ahí que esas pruebas y tribulaciones las podemos recibir como venidas de las manos de Dios y en consecuencia como medio para nuestra propia santificación. Nunca nos enviaría Dios el dolor y la prueba si no pudieran redundar en beneficio espiritual nuestro. Vivencia. Para los padres de familia cristiana, San José es el modelo acabado de perfección por el afán que puso en el cuidado de Jesús y María,
por el amor intenso con que los rodeó. Los santos padres se complacen en llamar al hogar pequeña iglesia, en la que los padres cumplen sus oficios sacerdotales en la formación de los hijos, y los documentos conciliares del Vaticano II afirman que, puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y, por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos.